te damos tantas gracias porque nos permites iniciar este nuevo estudio, Dios. Te damos tantas gracias por cada uno de los hermanos que está aquí reunidos esta noche. Te pedimos, Dios, que puedas poner nuestro corazón abierto, nuestros ojos, nuestros oídos, alerta, Padre, a todo lo que tú tienes para nosotros esta noche. Te damos gracias por la vida del hermano Roberto y te pedimos, Padre, que le des sabiduría para que pueda mostrarnos todo lo que tiene para nosotros. Bendito seas Dios y gracias por esta noche que nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, oh Dios, también quiero orar un poco que tú nos ayudes, Padre, a entender tus designios, a entender tu profecía. Gracias por el profeta Daniel, del cual podemos aprender tantas cosas. Ayúdanos mucho, Señor, en esta noche. En Cristo Jesús. Amén, amén. Pues muy bien, hermano Daniel. Dios es mi juez. De verdad que este libro es muy puntual, sobre todo porque en la actualidad pues vemos todas las problemáticas que existen en el Medio Oriente, ¿no? Israel como siempre el centro del conflicto del Medio Oriente. Y es que ha sido así, es así y será así hasta que Dios venga, ¿no? Y es tan bonito poder ver todas las cosas que están sucediendo en el país allá, cómo la profecía se va dando eh, puntualmente tal como Dios quiso para con todos nosotros. ¿Qué nos espera en el futuro? Creo que todos nos gustaría tener la respuesta a eso, ¿no? ¿Qué tantas catástrofes, qué tantas calamidades, hambruras, eh, enfermedades de todo tipo? ¿Qué es lo que dice la Biblia, no? Y Daniel nos da buenos detalles, buenos detalles que nosotros podemos aprender para poder entender las cosas de Dios. Para empezar, el libro de Daniel es el libro donde Dios se muestra como el león, eh, que significa el que está sobre todas las cosas. El león es el soberano, el altísimo, el que está en control de todo. Aunque nosotros no lo creamos, aunque nosotros no lo divisamos, Él está en control de todo, de tu vida, de mi vida, de tu lugar donde tú vives, de tu vecindario, de tu ciudad, de tu país, de todo el mundo. Todo está bajo sus manos, las manos de Dios. Nada pasa sin que Dios lo permita. Nada pasa sin que Dios dé su ok. Así será. Él puede cambiar cosas. Él puede cambiar los destinos de nuestras vidas, así como la de un país. Todo depende de qué tanto nosotros estemos inclinados y sometidos a la voluntad de Dios. Quizá Dios es tan misericordioso, su gracia es tan infinita que nos permite pasar por varias cosas que y no nos pasa nada, gracias a Dios. Pero Él tiene un plan a desarrollar. Así que quiero que, en primer lugar, recuerden este nombre, Elión, el Altísimo, el que está sobre todas las cosas. Y Daniel, la terminación EL, que es del nombre de Dios. Dios es mi juez. Él es el que va a juzgar. Y quizás es lo que pasa con este libro. Viene un día en que Dios va a traer juicio sobre toda la tierra y sobre todo las naciones del mundo. Actualmente las naciones conviven, se llevan adelante, tenemos diferentes tipos de gobiernos, pero el mundo se rige según los gobiernos de cada país, sean buenos, sean malos, sean mediocres, sean corruptos.
Cada país se mueve de una manera u otra, ya sea de forma demócrata, de forma socialista, de forma comunista, pero así va se va encaminando las cosas. El libro, pues, de Daniel muestra un calendario profético para las naciones. Estamos hablando de al ver un globo terráqueo y vemos todos los países, y también de Israel. Israel siempre ha sido como el eje por el cual todo gira. Dios escogió a este pueblo, hizo a este pueblo. Ya conoce muy bien cómo Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo envió hasta Canaán. Dios le testificó el Evangelio a Abraham y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y porque eso fue así, Dios le prometió que su descendencia iba a ser muy numerosa, más que la arena del mar, más que las estrellas. Y así ha sido. Pero siempre Israel ha ocupado como un centro de, de distracción, de polémica, de bendición, sea como sea, allá ha estado Israel. Aunque por muchos años han estado en cautiverio, han sido esparcidos por todo el mundo, ellos siempre han regresado a su país. Y hoy día, pues, existen tantos diferentes tipos de israelitas, judíos, hebreos. Si vas a Israel, pues hay judíos de toda clase social, de toda raza. Muchos judíos no sabían que el país de Etiopía es casi todo judío, de gente de color negro. Tienes tantos ucranianos, rusos, pues judíos por todas partes de Latinoamérica que ahora mismo han emigrado para Israel como el centro de su casa. Y es bonito volver a Israel. No sé si tú lo has tenido la oportunidad de visitar, pero visitar Israel es fascinante, es emocionante. Aunque por un lado, cuando me preguntan, siempre respondo que es maravilloso poder ir a los distintos sitios donde sucedieron tantos acontecimientos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pero es un lugar que no hay paz, no hay sosiego, hay como, ¿qué va a pasar? Nos van a atacar. Recuerdo que íbamos en una camioneta hacia la parte de Jericó y de repente recibe la llamada el guía turística y dijo, oh, han cerrado, ya no podemos pasar. Los palestinos han cerrado el camino. Tenemos que esperar aquí un tiempo. Nos llevaron a un mercado y de repente dijo, vamos, ya abrieron el camino, podemos pasar. Y bueno, y fuimos para Jericó. Es un lugar de que no hay sosiego. Siempre están como cuidándose las espaldas, como que todos caminando por la calle y como que alguien te va a atacar. Bien difícil, bien delicado. No obstante, Dios tiene un propósito para todas las naciones y para Israel en particular. Así que, de los eventos que aparecen en el libro de Daniel, vamos a, por supuesto, a relucir lo de la gran estatua, las bestias que salen, los mensajeros angélicos, sobre todo la que más me fascina a mí, hermanos, si ustedes pueden tomar a pecho, a memoria, a corazón, la profecía de las 70 semanas de Daniel, se te va a aclarar la mente de lo que está por venir, de la descripción de la gloria de Dios, que son bastante similares a las que se describen en el libro de Apocalipsis. Tuve la oportunidad de enseñarles Apocalipsis ya hace pues varios meses. Quizás hubiese empezado por Daniel,
porque la base de profecía es Daniel. De ahí emana todo lo demás. Para entender muy bien lo que sucede en Apocalipsis, tiene que uno tomar rienda fuerte de lo que es Daniel. Así que todo parte a través de las revelaciones de Daniel. Como dice, es la base de la buena interpretación profética. Durante la primera deportación de Jerusalén a Babilonia, en el 605, Daniel, junto con sus compañeros, fueron llevados cautivos. Daniel significa Dios es mi juez, Ananías, Dios es benévolo, Azarías, Dios es mi ayuda, y Misael, ¿quién como Dios? Como veis, hermanos, Israel siempre ha estado en conflicto con las naciones alrededor. Para hacerles un poco de historia, pues sabéis que en aquel momento del, del año 600 antes de Cristo surge este primer poder, imperio en el mundo, que es el imperio de Babilonia, lo que es actualmente Irak. Ya ves que hace unos cuantos años atrás Irak pues se sublevó al mundo y quiso conquistar pues a Kuwait y obtener más tierras de buena adquisición de petróleo. Pero una guerra tan fuerte, Estados Unidos intervino y, y desapareció esa amenaza de Irak. Pero bueno, en aquella época ellos eran el poder mundial y vinieron hacia Israel para destrozarla. Hubieron tres incursiones de Babilonia a Judá, ya que la parte norte de Israel ya había sido llevada cautivo por los asirios, pero Babilonia viene ahora para llevarse a Judá, que todavía permanecía. Eran dos tribus de las 12 tribus de Israel en la parte sur, que se llama Judá, y son llevados por etapas. La primera etapa sucede cuando Daniel es llevado a Babilonia cautivo, cautivo. Después hubo otra incursión y por último, pues vino Babilonia, sitió Israel. Después de haberla sitiado, entraron, destrozaron todo lo que es Israel, destrozaron todo el templo, se llevaron todos los artículos del templo de oro hacia, hacia Babilonia. Un desastre total. Los hebreos han sufrido la misma historia una y otra vez, una y otra vez. Así pues que Daniel se encuentra ya pues en Babilonia, ¿no? Y vemos que esto sucedió ya hace más de 2500 años. Dios dotó a un hombre hebreo para comprender el futuro a través de sueños y visiones, para que pudiera ver de antemano el fin de los tiempos. Los capítulos del 7 al 12, como les decía, son clave. Nos brindan la visión más completa de la historia mundial futura que se encuentra en cualquier parte del Antiguo Testamento o de cualquier otro libro. Estos misterios de Babilonia revelan el plan de Dios para los siglos, nos ayudan a comprender el mundo presente en que vivimos y nos preparan para el regreso de Jesucristo. Dios en este libro nos revela lo que el futuro nos depara. Las profecías registradas en el antiguo libro de Daniel son más relevantes hoy día más que nunca. Si no, pues justamente en estos días estamos pasando tiempos críticos, tiempos de incertidumbre. ¿Qué va a pasar entre Israel y Irán? A propósito, Irán es la antigua Persia. Para adelantarles un poco, en este sueño primero que vamos a ver es que se describe una gran estatua. Tiene una cabeza,
Esa cabeza es Babilonia, de oro. Y después de Babilonia sigue el imperio medo-persa, que son los hombros y los brazos de esa estatua. Es este reino medo-persa que es Irán, la actual Irán, que desde siempre ha sido muy condescendiente para con los hebreos en etapas pasadas. Gracias a él fue que los hebreos regresaron a Jerusalén a reconstruir su templo y su ciudad, gracias al rey Darío, que era de este persa, aunque después, a través de los años, y sobre todo en esta época en que vivimos, pues que se han tomado eh, las riendas de Irán, los musulmanes, bajo dos tribus muy fuertes, para los chiitas y los sumitas, que mantienen el control, que tienen un tipo de religión musulmana bastante drástica, agresiva y dictadora. Esta es la actual Irán, donde se ven estos días todas las cosas que están pasando. Pero bueno, volviendo a nuestro texto. Oye, si tienen alguna pregunta, según voy expresando cosas de las que voy añadiendo, lo que sea, levanta la mano y abre tu micrófono. A mí me gusta que me interrumpan, me gusta que me hagan preguntas. Daniel 9 es otra parte en la cual vamos a estar viendo nosotros. Es una de las profecías más detalladas e importantes de la Biblia. Identifica el momento de la primera y la segunda venida del Mesías. Aquí vamos a ver cómo alguien podía haber sabido, tomando la profecía de Daniel, el momento exacto en que Jesucristo iba a venir e iba a morir en la cruz. Podías calcularlo. No es que ahora, hoy día no podemos saber ni calcular cuándo es que Jesucristo va a volver, pero sí se podía haber sabido cuándo era que Cristo iba a venir. Por eso es que muchos seguidores esperaban a Cristo exactamente cuando vino. Algunas personas hasta estaban en el templo esperando por Jesús, porque sabían que era el momento del que el Mesías iba a venir a sufrir por todos nuestros pecados. Simón es un ejemplo de eso. Así que en esta profecía, que solo contiene 200 palabras, pero abarca 70 semanas proféticas, o es decir, 490 años, desde la época de Daniel hasta el fin de los tiempos. ¿Qué pasa? La profecía se centra en la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. Los expertos creen que los primeros 483 años, o es decir, 69 semanas proféticas, ya se han cumplido, lo que nos deja con 7 años o una semana profética todavía por cumplirse en el futuro. Y es aquí donde me parece tan importante, porque las 69 semanas que se cumplieron justamente cuando Cristo fue crucificado en la cruz, 50 días más tarde, llega la fiesta de Pentecostés, donde el Espíritu Santo desciende y comienza un paréntesis en este calendario. Comienza un paréntesis en este calendario. Y este paréntesis se denota como la iglesia. Tú y yo, nosotros, la iglesia por todo el mundo. Comienza en el día de Pentecostés y va a terminar justo cuando esta última semana de Daniel comience. Cuando esta última semana de Daniel comience,
Este calendario, este reloj profético comienza a llevar a cabo 7 años para cumplir las 70 semanas de Daniel. Espero que no los esté confundiendo con todo esto. Por eso les digo, si me pueden parar o tienen una pregunta, hazla, por favor. Pero no es necesario ser más listo que un estudiante de 5.º grado para entender la profecía bíblica. De verdad que no. Pero sí se requiere fe. Fe para ver con los ojos de Dios la profecía que Él mismo nos revela. Porque una cosa es creer lo que tú quieres creer o creer lo que Dios dice. Sí, Alfonso, dinos. Abre tu Eh, micrófono. sí, sí, pastor. Yo creo que hay mucha similitud en los tiempos, porque en los tiempos que esperaban a Jesucristo, el nacimiento, o sea, sí había personas que estaban sabidas de que el nacimiento del Mesías ya estaba próximo. En nuestros tiempos, por medio del Espíritu Santo, habemos o hay personas, pues en este caso todos los hermanos, ¿no? La iglesia, pues también está ahorita en este momento al pendiente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay mucha similitud con esos tiempos, ¿sí? Ahora, Sí, en qué momento empieza otra vez la semana 70 a correr? correcto. ¿Sí? Fíjate, mira, esto es tan interesante y tan importante de poderlo comprender a la luz de las escrituras. Eh, la última semana de Daniel, la semana 70, comienza exactamente cuando la iglesia, así como el Espíritu Santo descendió y comenzó la iglesia, así la iglesia tiene que ser quitada de este mundo para que este calendario empiece a correr. Entonces, el evento que nosotros tenemos que ver, como la iglesia primitiva decía, Maranata, es decir, el Señor viene por su iglesia. Lo que nosotros los cristianos tenemos de entender que es el arrebatamiento o el rapto, cuando la iglesia va a ser arrancada. La palabra es harpazo, como un águila que viene y coge una presa, una liebre, y se la lleva. Asimismo, Cristo vendrá y nos cogerá y nos llevará a las nubes. Y dice que después al cielo para estar con Él. Entonces, el próximo evento para nosotros es el arrebatamiento. ¿Eh? Una vez que el arrebatamiento sucede, esta última semana de Daniel comienza en marcha. Va adelante. Y es lo que nos dice los capítulos 5 al 19 de Apocalipsis. Capítulos 5 al 19 de Apocalipsis nos narran esta última semana de Daniel. Ahí se describe exactamente lo que se llama el gran día del Señor, lo que se conoce como la tribulación o la gran tribulación. Pero capítulo 5 al 19 de Apocalipsis es esa última semana de Daniel, que comienza con el arrebatamiento de la iglesia de sobre la tierra. Así que nosotros como iglesia tenemos que estar esperando a que Cristo venga por nosotros. Y quiero que entendamos esto, y se lo estoy adelantando. La segunda venida de Cristo tiene en sí manera su etapa final, que es al final de esta última semana de Daniel, es que Jesús regresa y pone pie en el monte de los olivos y destroza en la batalla de Magedón a todas
las naciones del mundo y establece su reino sobre esta tierra. Esa es la segunda venida de Cristo. Cristo viene y pone pie en el Monte de los Olivos, destroza a todas las naciones. Esa piedra que vamos a ver en la estatua del sueño que abrumó tanto al rey Nabucodonosor, esa piedra que dice que cae, destruye toda la estatua y establece un reino sobre su gran monte. Maravilloso. Y es lo que va a suceder al final de esta semana. Pero nosotros como iglesia tenemos que ver las escrituras con esos miniculares o telescopio de que lo que nosotros buscamos es ese Maranata, que Cristo viene por nosotros y nos va a llevar con él. Espero que luego vamos a ir deshuesando todo esto, pero se pone mejor, mejor y mejor. Lo primero que quiero ver en esta noche, según pues va pasando el tiempo, es que para entender las cosas de Dios, tenemos que nosotros como creyentes dejar a un lado lo que nosotros somos y rendirnos ante Dios, tal como lo hizo Daniel, para poder entender sus designios, porque son los designios de Dios, son los designios de las Escrituras, porque en el momento en que yo, si soy un estudiante de la Biblia o soy un creyente, y me pongo a mí primero, pongo mi intelecto primero, cuando las cosas que se me describen en Daniel o en Apocalipsis, dicen, no, hombre, eso es figurativo, eso es simbólico, eso no quiso decir lo que quiso decir. Simplemente estaban escribiendo de forma metafórica o usando figuras retóricas y no necesariamente tienes que tomar eso de carácter literal. Es lo que dice uno cuando pone el coco primero, antes de la fe. La fe para nosotros tiene que ser primero. Y creer a Dios por lo que Él es, creer a Dios por su palabra. Si Él dice que por gracia soy salvo, pues lo voy a creer. No me está diciendo que voy a ser salvo porque me porte bien. No, es siempre por la hermosa gracia de Dios que nosotros vamos a ir más adelante. Sí, Alfonso, rápidamente. Ok, lo entiendo. La profecía nos está diciendo que la estatua, pues son todos los reinos que en ese momento configuraron a la estatua, y la roca, pues es Jesucristo que viene y destruye, como usted bien lo dijo, en la guerra del Armagedón, en el Valle de Megiddo, pues destruye a todos esos reinos ya juntos. Mm, correcto, así es. Él destruye y pone fin a todos los gobiernos. Pero recuerden todos que en medio de todo esto está la iglesia. La Sí. iglesia es un misterio que Dios tenía en su seno para poder bendecir a todas las naciones del mundo. Y lo iba a hacer a través de la simiente de Abraham. Y esta simiente de Abraham es Jesucristo. Y nosotros somos bendecidos a través de Jesucristo. Cristo es todo y en todo por nosotros. A Él le debemos toda nuestra vida, todo nuestro ser, lo que nosotros somos, se lo debemos a nuestro amado Jesucristo. Porque en Él nosotros hemos sido copartícipes, coherederos de todas las riquezas en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Porque todas las promesas dadas a Abraham y al pueblo de Israel, nosotros somos copartícipes juntamente con ellos de lo que Dios ha prometido. Pero la iglesia, si te das cuenta, en todo medio de todas estas cuestiones proféticas, aun cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Él hablaba directamente a Israel
le decía cosas a Israel, hasta que ya después él se va y todos los discípulos quedan como atónitos. ¿Y ahora qué? Se recuerda que la curiosidad de los discípulos cuando Cristo estaba aquí es que le decían, Señor, ¿y cuándo vas a establecer tu reino sobre la tierra? Porque ese es el palpitar de todo hebreo, de su Mesías, que venga a establecer su reino sobre la tierra. Pero ahora entramos nosotros en juego, somos su iglesia y estamos aquí y Cristo está con nosotros. Nosotros vamos adelante alcanzando almas para su reino. Y es maravilloso, pero llegará un momento en que para que este calendario de Daniel empiece a funcionar, la iglesia tiene que ser quitada. Como según Primera Tesalonicenses nos lo dice, que en un abrir, cerrar de ojos, nosotros seremos alzados y llevados con Jesucristo. Y Dios volverá entonces a tratar directamente con Israel. Muy bien, entonces, alguien dijo alguna vez que el carácter es quien eres cuando nadie te ve. Y esto vamos a ahondar un poco en el carácter de Daniel antes de empezar a desarrollar todas estas profecías. Esta es una definición bastante buena. El problema es que no puedo pensar en un momento en que nadie te pueda estar viendo porque Dios siempre te está observando. La Biblia dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón completamente suyo. Este versículo me sorprende y me hace pensar que tan fácil o difícil que esto pueda ser para Dios. Cuando la presión nos abruma, cuando el mundo nos aprieta, cuando los tiempos son difíciles y nos vemos sometidos a una gran presión por una razón u otra, es cuando se revela nuestro carácter, quién verdaderamente somos. Daniel fue el hombre que nos modela en Daniel 2 el carácter de una persona que se encuentra bajo presión. Él nos modela el carácter compromiso, valentía a lo largo del libro. Lo vemos cuando es arrojado en el foso de los leones, pero en Daniel 2 vemos su carácter de una manera muy peculiar. Este capítulo consta de 49 versículos. Los primeros 39 tratan sobre un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Este sueño conlleva cierto drama. Hablaremos de este sueño, sí, de ese drama y de algunos consejos sobre el carácter de una persona bajo tensión. Este fue un sueño que se dio ya hace 2500 años y esta es la primera introducción a la profecía bíblica del libro de Daniel. De aquí nos trasladamos pues al futuro. Desde que Daniel, desde que Daniel escuchó este sueño del rey, todo era futuro, pero para nosotros una gran parte e historia y un porcentaje menor es futuro todavía. Pero profundicemos en el carácter de Daniel, que es lo que quiero en esta noche. Comenzando diciendo así, ¿no? En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor tuvo sueños, su espíritu se turbó y se le fue el sueño. Entonces el rey mandó a llamar a los magos, encantadores, hechiceros y caldeos para que le contaran al rey sus sueños. Así que entraron y se apresuraron ante el rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu me está turbando para saberlo. Ahora bien, se sabe que hace unos 25 o 26 siglos hubo un rey llamado Nabucodonosor, que tuvo un sueño que lo aterrizó grandemente. El rey tuvo un sueño, incluso una serie de sueños. Y lo primero que hizo fue reunir a sus sabios, los magos de los caldeos, los convocó en su presencia. Su mecanismo habitual era contactar con los sabios, como todos esos hechiceros
y astrólogos y decirles, oigan, necesito que me interpreten mi sueño. No se limitó a pedirles que le dijeran el sueño, sino también cuéntenme mi sueño y su interpretación. Y aquí pues como que los puso en un aprieto a todos estos sabios. Pero bueno, tú, ¿a quién recurres cuando necesitas sabiduría? Cuando algo te asusta. Espero que no sean las páginas de astrología ni la de los horóscopos, no. En algunos países latinoamericanos, la gente siempre está pendiente del horóscopo. Y aún en España. Les cuento esto para hacer un paréntesis. Después de una predicación, se me acerca una hermana preciosa y me dice, Roberto, me dice, eh, yo voy a estar orando por ti y lo quiero hacer de forma muy consciente. Así que esta semana voy a estar leyendo el horóscopo y según lo que me diga el horóscopo, eso voy a orar por ti. Y yo digo, ¿cómo puede ser que un cristiano todavía crea en cosas del horóscopo? Pero bueno, todavía lo hay, ¿verdad? Seguiremos leyendo, comenzando con el versículo 4 que dice, entonces los caldeos dijeron al rey en arameo, oh rey, vive por siempre, para siempre. ¿No te encanta cómo estos hombres adularon al rey? ¿Sabes? Ellos nunca dijeron, oh rey, que te mueras mañana. Siempre dicen, oh rey, vive para siempre. Haz de saber que a tus siervos el sueño y te mostraremos la interpretación. Claro, si el rey se lo decía, pues ellos se inventaban cualquier cosa. Pero el rey respondió y les dijo, mi palabra es firme. Si no me revelan el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas quedarán en ruinas. Nabucodonosor fue un rey despiadado, pero sí, pero si me muestran el sueño y su interpretación, recibirás de mí regalos, recompensas en gran honor. Por lo tanto, muéstrenme el sueño y su interpretación. Y respondieron por segunda vez, que el rey cuente el sueño a sus siervos y le mostraremos su interpretación. El rey respondió y dijo, sé con certeza que intentan ganar tiempo, porque ven en mi palabra es firme. Si no me revelan el sueño, solo hay una sentencia para ustedes. Han acordado decir palabras mentirosas, corruptas delante de mí, hasta que los tiempos cambien. Por lo tanto, díganme el sueño y sabré que pueden mostrarme su interpretación. Los caldeos respondieron al rey y dijeron, no hay hombre en la tierra que pueda cumplir la demanda del rey, porque ningún rey grande y poderoso ha pedido tal cosa a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey pide es difícil y nadie puede mostrarlo al rey excepto los dioses, cuya morada no está con la carne. Eso es lo más cercano a la verdad que estos hombres pudieron decir. El rey dijo, escuchen, muéstrenme lo que soñé y luego díganme la interpretación. Y no pudieron hacerlo. Los más sabios de los sabios, los más sabios del mundo, acudieron a la llamada del rey y quedaron en ridículo. El versículo 12 dice, por esto el rey se enfureció mucho y ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran destruidos. Entonces se promulgó el decreto y los sabios estaban a punto de ser asesinados. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para mostrarlos. Y ese decreto llegó a Daniel y a sus tres amigos. ¿Cómo va a responder Daniel? Y aquí hay varias cosas que quiero pues mostrarles en el tiempo que nos queda. En primer lugar, Daniel se moviliza y se entera bien del asunto y después busca del Altísimo. En Daniel vamos a ver una, una forma de hacer las cosas. Dicen muchos, ¿qué haces tú cuando estás en aprietos? Daniel está a punto de que lo maten, pero es como por decirte a ti, ¿qué haces tú
si te ves en medio de un huracán o de una tornado o de un terremoto, tienes que buscar la manera de sobrevivir. Y según vas pidiéndole a Dios que te salve, que te ayude. Entonces, el primer principio que vamos a aprender es que todo un hombre de Dios es que no entra en pánico. Tú tienes que mostrar el carácter cristiano, que sea cual sea tu situación de difícil, no entres en pánico. ¿Has visto a personas entrar en pánico por cualquier cosita que pasa? Les cuento otra cosa. Habíamos ido de vacaciones con unos hermanos de México eh, que habían llegado a visitar España, Madrid, y fuimos a una ciudad que se llama Marbella. Y bueno, nos hospedamos en un hotel muy alto, ¿eh? Y esa noche se vino una tempestad, pero una tempestad muy fuerte, que el edificio se movía, se balanceaba. Y entonces yo salgo de la habitación y en medio del pasillo estaba, estaba esta hermana arrodillada pidiéndole a Dios. No, no le estaba pidiendo a Dios. ¿Sabes a quién le estaba pidiendo? A la Virgen. Yo dije, pero ¿qué es esto? En momentos de desesperación, ¿qué es lo que hacemos? Hermanos, el primer paso es no entrar en pánico. Entonces Daniel respondió con prudencia y discreción a Arioc, que era el capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia. Al contrario, cuando la noticia llegó a Daniel y mientras todos los demás estaban en pánico, pues iban a perder sus vidas por no poder darle al rey lo que quería, pero la noticia llega a Daniel y Daniel se encuentra prácticamente solo, pero muy tranquilo. Hermano, nuestro carácter debe de ser de prudencia, de tranquilidad, de paz. Un hombre, un hombre llamado Arioc, quien era partidario de Nabucodonosor, para ejecutar el decreto, Daniel lo llama y le dice, oye, Arioc, ¿qué pasa? Y la Biblia dice que Daniel respondió con prudencia y discreción, no con pánico. Oye, cuando recibes malas noticias que quizás estén fuera de control, tal vez noticias médicas o tal vez descubras que vas a ser despedido de un trabajo, ¿eres tú el que entra en pánico como todos los demás? ¿O estás tranquilo, sereno, porque sabes que Dios tiene el control? Él es el león. Daniel simplemente respondió con prudencia, discreción y calma. Mientras que todos los demás estaban fuera de control, Daniel simplemente pregunta, oye, ¿qué pasa? Me viene a la mente Isaías 41:10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. El Señor dice, no te angusties, mira a tu alrededor, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, ciertamente te sostendré con la diestra de mi justicia. Ese es nuestro Elión. Es bueno recordar esto cuando llegues malas noticias y sientes la tentación de entrar en pánico. En segundo lugar, haz lo que sea humanamente posible. Sigamos leyendo el versículo 15, que dice, Daniel le dijo a Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan urgente el decreto del rey? Daniel entra en conversación con él con calma. Entonces Arioc le comunicó el asunto a Daniel y Daniel entró y le pidió al rey que le fijara una fecha para mostrarle la interpretación. O sea, lo que está aquí Daniel es tratando de apaciguar las cosas. Oye, yo te voy a dar presión, pero dame un tiempo. Daniel actúa con prudencia y con calma. Él entabla una conversación con Arioc y luego va directamente al rey y le pide una cita para compartir con él la interpretación. Ahora bien, ¿qué clase de fe es esa? Daniel, en medio de todo esto, de seguro que está movilizando y hablando según va con el Altísimo.
mientras se moviliza para ver cómo está la cosa. Primeramente, hace lo que humanamente puede hacer para enterarse de qué se trata el asunto. Daniel va directo a la presencia del rey y gana un poco de tiempo, incluso concertando una cita con el rey para volver con la interpretación. Daniel actúa con audacia y sabe que debe hacer esto para arrodillarse ante su Dios para solucionar esta situación. Conozco algunas personas que cuando reciben malas noticias simplemente se quedan sentadas en un rincón, se lamentan y aceptan su destino. No, hagamos lo que sea humanamente posible, actuemos con audacia, tomemos medidas con precisión. Y luego, número 3, convoca una reunión de oración. Y esto es el meollo del asunto. Perdón que me están... Alguien está hablando. Perdón. Hasta este momento, lo que estamos haciendo es seguir el texto bíblico al pie de la letra. De nuevo, Daniel no entra en pánico. Luego busca de informar de la información correcta y ahora convoca una reunión de oración. El versículo 17 dice, entonces Daniel fue a su casa e hizo saber el asunto a sus amigos, ¿no? Ananías, Misaías y Azarías. Recuerden sus nombres bíblicos, Sadrach, Mesach y Abednego, sus compañeros, y les dijo que pidieran misericordia del Dios, del Dios respecto a este misterio, para que Daniel y sus compañeros no fueran destruidos con el resto de los sabios de Babilonia. Daniel convoca una reunión de oración. No solo hace lo humanamente posible, emprende acciones audaces, sino que también ora con fervor. Y me gusta eso, el equilibrio de la practicidad de ambas cosas. Porque tú sabes muy bien, en todo lo que hagamos, si tú quieres saber las cosas del futuro, entra en oración con el Señor. Que sea Él quien te dé el entendimiento, el razonamiento, la luz para entender sus designios y saber el porqué de las cosas. Puede ser que te pasen cosas que tú no tengas en tu agenda, ¿verdad? De verdad que yo recuerdo en los tiempos que tuve en el hospital con el COVID, allá en el año 2020, que lo único que hacía pues es tratar de entender lo que estaban tratando los doctores de hacer conmigo, que ni ellos mismos sabían ni qué medicina poder dar porque no existía nada. Pero sí recuerdo que en varios momentos de oración, de oración, y lo que pedía pues a través de cartas, de texto, de los medios sociales, pedía oración, oración y oración. Y recuerdo una enfermera que entró y me vio pues que estaba bien. Y me dice, ¿quieres algo? Sí, le digo, quiero algo. ¿Qué es? Quiero oración. Y dije, ¿usted es cristiano? Sí. Pues yo también. Espérese, ya vengo. Voy a llamar a otras enfermeras que eran cristianas y vinieron. Y a pesar de que yo estaba enfermo, ellas todas con cosas puestas, empezaron a orar alrededor de mi cama. Qué bendición poder entrar en un culto de oración en todo momento, buscando la dirección del Señor. Así que Daniel convoca a esta reunión de oración. No solo hace lo humanamente posible, sino que hace acciones audaces. Movilizarse humanamente posible, pues sabes que Dios está en control de todo. Cuando tu Dios viene a ser el guión, sabes que todo paso que tú das, el Señor está en control de todo. Y te va a pasar lo que va a pasar, pero Él está en control. Si vas a sufrir una catástrofe, Él está en control. Que no sucede, Él está en control. Es como esta tarde.
me asustó un camión. Venía para mi casa. Yo venía en el carril derecho y de repente noto que este camión empieza a unirse donde yo venía, como que no había nada. ¿Y qué es lo que hago yo? Pues frenar. Y como era un tráiler muy largo, dije, pues la parte de atrás, pensando, a lo mejor me va a pegar. Y frenaba, viraba el timón hacia la derecha un poquito para no pegarme contra la pared. Y pitaba con todo para hacerle ver al camión. Y el camión como que nada. Pero vi pasar el camión. Y pasó y no me tocó. Y dije, gracias Dios. Pude haber pasado un accidente. Él y yo, Él está en control de todas las cosas. Así que tenemos que confiar en el Dios de todos los cielos. La acción hace mover el cielo y la tierra para que las cosas resulten según su santa autoridad. Así que tenemos que reconocer que existen estas dos disyuntivas y una combinación de ambas. La oración ferviente del justo puede mucho, pero a veces el Señor dice, haz lo que tengas que hacer. Te he dado los medios, te he dado el acceso. Ve, concertar una cita con el rey y ora para la intervención divina. Por cierto, no olviden que Daniel tenía tres amigos a los que podía llamar cuando sentía la confianza de decir, oye, oren conmigo. ¿Conoces a alguien así en tu vida? ¿Tienes amigos que puedes llamar para entrar en oración? Jesús tenía tres personas. Sus referencias se llamaban Pedro, Santiago y Juan. Siempre los llevaba a esos tres de sus discípulos. En Getsemaní, Jesús dijo a Pedro, Santiago y Juan, vengan aquí un poco más adentro del jardín y oren conmigo. ¿Tienes a alguien así? Espero de que sí. Alguien que se acerque confiadamente al Señor en oración cuando hay mucha presión, algo difícil que pasa, que realmente necesitas a alguien con quien orar. Daniel tenía este grupo. La Biblia dice que Daniel oró en el versículo 19. Entonces el misterio le fue revelado a Daniel en una visión nocturna. Cuando se busca a Dios fervientemente, hermanos, Él escucha y Él contesta. Ahora, Él conoce el sueño, conoce la interpretación del sueño. Todos comprenderán por qué el rey Nabucodonosor se aterrorizó por este sueño. ¿Por qué? Porque iba a ser destruido y se le iba a acabar la vida buena, porque se iba a revelar que su reino y su civilización no durarían para siempre. Si tuviera que resumir la oración de Daniel, diría simplemente que la sabiduría y el poder pertenecen a Dios, no a los sabios. Ellos no tenían sabiduría. La sabiduría y el poder pertenecen al Dios de la Biblia. En Jesús están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto me hace recordar aquel pasaje en Santiago, ¿no? Santiago capítulo 1, que dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se lo dará abundantemente. Y aquí se manifiesta el poder del Señor cuando destituye al rey y pone reyes. ¿Saben? Cuando analizamos la historia y vemos a un rey o a un líder, a un presidente ascender y caer, o a una civilización surgir, pensamos que es por pura coincidencia. No, Dios siempre está en control, pues Él es el león. Todos los poderes de la tierra, todas las naciones de la tierra, Dios está en control de las cosas. Pablo tiene un encuentro allá en Hechos 17 con los sabios de Atenas y su sabiduría. Y eso, pues ustedes a lo mejor ya lo saben, ¿no? Pero lo importante es de notar que
Daniel ora a Dios por sabiduría. Sabe que si Dios no lo saca de ese aprieto, pues va a morir. Pero sentía confianza con otros amigos, de orar juntos. Así que debes de tener esa confianza de orar con otras personas, ¿verdad? Pero Daniel ahora conoce la visión y continúa diciendo, entonces Daniel bendijo al Dios del cielo. Daniel respondió y dijo, y ahora la escritura que gesta para nosotros la oración de alabanza de Daniel. Esto es realmente fascinante. Esto es lo que dice Daniel. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, a quien pertenece la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos, revela lo profundo y lo oculto, conoce lo que está en la oscuridad. A la luz mora con él. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y poder. Esa es la segunda vez que uso esta frase, sabiduría y poder. Y ahora me has dado a conocer lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué hermoso, ¿no? Cuando tú oras, poder sentir la seguridad de que Dios está contigo, de que Dios te motiva a hacer una cosa u otra. Si tuviera que resumir la oración de Daniel, diría que simplemente que la sabiduría y el poder, me perdí aquí. La sabiduría y el poder pertenecen a Dios. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, me he perdido aquí. La Biblia dice que Daniel oró y entonces el misterio le fue revelado. Ahora, él conoce el sueño y sigue adelante, conoce la visión. Entonces Daniel bendijo al Dios del cielo, ¿verdad? Y hizo todo esto. El poder pertenece a Dios, no a los sabios. Ellos no tienen sabiduría. La sabiduría y el poder pertenecen a Dios. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que en Jesús están todos los tesoros de la sabiduría. Así que hermanos, Dios, nuestro Dios, es Dios El Yon. Y en segundo lugar, no solamente Daniel mantiene la calma, la prudencia, sino que también Daniel mantiene una actitud humilde y busca por el bien de todos los demás. La sabiduría y el poder pertenecen a Dios. Fue el tema de la oración de Daniel. Estamos hablando del carácter bajo presión. Cuando esté bajo presión, cuando tu carácter sea puesto a prueba. El versículo 24 dice, entonces Daniel fue a Arioc, a quien el rey había designado para matar a los sabios de Babilonia. Fue y le dijo, no mates a tus sabios de Babilonia, llévame ante el rey y le mostraré la interpretación. No hace falta entender mucho, pero Daniel me impresiona de verdad. Daniel pudo haber sido muy egoísta. Podría haber ido a Arioc y decirle, Arioc, soy el indicado. Yo tengo la interpretación. Estoy aquí para salvar mi propio pellejo y la de mis tres amigos. Pero no, la primera preocupación de Daniel eran los otros sabios de Babilonia. A pesar de su corrección y falsedad, Daniel seguía preocupándose por ellos, priorizaba a los demás. Eso es una señal de carácter. En el tiempo se ganó el favor de los líderes seculares del gobierno babilónico. Era un hombre, pues, Daniel valiente, pero su carácter, la esencia de su ser, no le permitía priorizar a sí mismo. Se preocupaba por los demás. Creo que eso es importante reconocerlo. Finalmente, le dan gloria a Dios. Una vez que Daniel llega a la presencia del rey, escucha la conversación que comienza en el versículo 25. Entonces Arioc llevó a Daniel ante el rey. Apresuradamente le dijo, he hallado entre los desterrados de Judá un hombre que dará a conocer al rey
la interpretación. El rey respondió a Daniel, cuyo nombre era Baltasar, su nombre babilónico, pues ¿puedes tú darme a conocer el sueño que he visto en su interpretación? Ahora bien, detengámonos aquí. De nuevo, Daniel se siente tentado a decir, sí, yo soy quien tiene la interpretación. Pero mira, Daniel respondió al rey y dijo, ni sabios, ni encantadores, ni magos, ni astrólogos pueden revelar al rey el misterio que está ha preguntado. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y el que ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Tu sueño, las visiones que tuviste mientras estabas en cama, estos son estos. A ti, oh rey, mientras estabas en cama, te vinieron pensamientos de lo que sucedería después de esto. Y el que revela misterios te hizo saber lo que ha de suceder. Pero en cuanto a mí, este misterio me ha sido revelado, no por una sabiduría que yo tenga, más que todos los vivientes, sino que la interpretación sea dada a conocer al rey, para que conozcas los pensamientos de tu mente. Wow. Aquí vemos que Daniel pone de primero a su Dios, al Dios altísimo, a el León, que es capaz de revelar los sueños y sobre todo lo que el Nabucodonosor había soñado, había computado en su mente. Y eran los designios de los últimos tiempos, no solo los de él, sino los de todo el mundo, hasta que esa roca que va a venir a destruir todas las naciones del mundo. Pues bueno, hermanos, el tiempo se ha terminado. ¿Cómo están ustedes? Me gustaría que hicieran alguna pregunta, alguna cosa que añadir. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo va el estudio? ¿Algún comentario? Sí, Claudia. Buenas noches. Perdón, Bueno, no me ponía la cámara porque estaba cocinando para dejar para mañana, porque oh, trabajo hasta tarde, bueno, ya, así, adelantando la comida. así sucede, así sucede. Hay que salir adelante con la comida. Pues sí, estamos terminando por esta noche. Lo vamos Sí, a me ha ir gustado dejando por aquí y estamos avanzando muy bien. Gracias por estar ahí, Claudia. ¿Vale? muy lindo, me clarifica muchas cosas que yo siempre, es uno de los libros que más me atrae, Daniel, porque es la disciplina que él tenía Sí, que nos enseña cómo tenemos que ser cuando queremos conseguir una respuesta, o sea, buscar una respuesta. Muchas veces lo primero que hacemos es pedir oración a otros y en realidad nosotros tenemos que ir al secreto y buscarlo a nuestro Padre, que es quien nos revela y que sabe todas las cosas. exactamente. Sí, a Y veces hay que cuando, hacerlo todo lo que nosotros sí, vamos a hacer, ¿no? Algunas personas dicen, pues, me pasa algo, estoy enfermo y voy a orar. Pero, oye, el médico te ha dicho que tomes esta medicina para que te alivies, ¿verdad? sí, Y hay que ver eso, ver las maneras de que Dios opera también en los sí, tiempos, así ¿verdad? es. Y no ser insensatos, sino que ser sabios según lo que Dios nos da para que entendamos las cosas que vienen para el futuro. Sí, es muy interesante todo eso, Claudia. Gracias por compartir lo que has compartido. ¿De dónde nos llamas tú? Bueno, Marcos, tenías la mano levantada. Marcos, ¿estás por ahí? Sí, pastor, sino Dime. que mi inquietud era que, según lo que habla pues en Mateo 24 y en Apocalipsis, sabemos que Daniel pues te interpretaba como se llama, o sea, tiene, me he dicho, los,
que estamos en la línea de vida, los 3 años y medio. Sí, Me gustaría pues saber, o sea, a breve rasgo, pues, en qué etapa estamos nosotros aquí ahora en la actualidad. pues como te dije antes, Marco, estamos en la iglesia. Muchas personas pues confunden Mateo 24, Mateo 25, y es que son capítulos proféticos. Ahí Cristo está profetizando lo que va a acontecer en el futuro, ¿verdad? En esa época de la gran tribulación. Eh, Él nos da todos esos puntos que van a suceder. Por eso es que Mateo 24, 25 se parecen mucho a Apocalipsis, ¿verdad? Porque nos hablan de ese tiempo de la última semana de Daniel, la semana Así 70 de es. Daniel. Nosotros no estamos ahí. Nosotros somos la iglesia. Actualmente estamos, como digo, en un paréntesis entre la semana Claro, la verdad que la iglesia 69 no, y la 70. Sí, claro, la iglesia no va a estar ahí en la tribulación, nada de esas cosas, pues. La exactamente. iglesia va a ser levantada, dice, Sí. levantada. Sí, Y pues así sí, es. muchas gentes tratan de aplicar Mateo 24, 25 a la iglesia hoy, sin darse cuenta que eso pertenece a un futuro todavía. No obstante, las aplicaciones son interesantes, ¿no? Porque siempre ha habido guerras y rumores de guerras. Se escucha de terremotos por todos lados. Eso siempre ha existido. Claro, la gente dice, y los que conocen un poquito la palabra dicen, no, pues ya nosotros ya estamos en dolores de, digamos, en dolores de De parto. parte. Ujú. No, de Claro, verdad que cuando eso venga, va a ser fuerte, amigo. Cuando así eso es. momento va a ser fuerte. Y no estaríamos, pues aquí nosotros lo que pasa que nuestras propias concupiscencias nos tiene alarmados y todas esas cosas. Así es. Así es. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar Gracias, algo? pastor. Adelante, Marcos. ¿Alguien más que quiera comentar algo? No me gusta tomar mucho de vuestro tiempo, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido, Carlos, Ricardo, Elizabeth, Edgar, Ana Cecilia, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Qué les tiene de inquieto? ¿Alguna duda? Es interesante poder tener esa perspectiva divina. Por eso es que hay que buscar siempre a Dios en oración en todo momento. Muy bien, Roberto, te paso la batuta. O parece que Alfonso levantó la Ah, mano, sí, ¿no? Alfonso quiere decir algo, sí. Sí, como bien dice usted, pastor, los momentos más difíciles van a ser cuando estemos ya en dolores de parto. Ahorita, como bien lo dijo, pues estamos en el tiempo de la iglesia y del tiempo de la iglesia, la Biblia nos dice que pues tenemos que estar velando y orando, ¿no? Para que cuando se presente esa parte de la profecía del arrebatamiento, pues no nos quedemos, porque pues sí, Sí, ¿verdad? porque, híjole, va a ser bien duro, ¿no? Pues va a ser un despertar tremendo para los que nos Sí, quedemos o nos vayamos, digo, no, porque pues nadie esté exento, ¿no? De una o de otra cosa. ¿Por qué? Porque hay momentos en que realmente eh, pasan las 24 horas del día y ni siquiera podemos decir un Padre Nuestro. Entonces sí es algo tremendo. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en Apocalipsis, el cuarto terremoto, donde dice que no, que saldrás a buscar montes y no vas a hallar nada, va a quedar plano totalmente. Es algo que híjole, oh, se me erizan los pelos de la cabeza, ¿no? Al ver claro, esa, por eso te digo, las cosas que se nos ven a nosotros de forma profética son sí, futuras, ¿no? Gracias a sí, Dios la iglesia no va a estar ahí. Dios sí, tiene designado eso
para esa última semana de Daniel es tan importante, tan interesante, pero que de nuevo mucho de eso tiene que ver con Israel, Israel y todas las personas de Israel en ese momento. Es correcto. A Israel todavía le toca todavía mucho por sufrir, ¿eh? Hay que orar por Israel, de verdad. Oremos por ellos, porque es un pueblo sufrido. Sí, es un pueblo orgulloso, avaro, pero es muy sufrido. Y es el pueblo de Dios. Y Dios quiere que oremos. Cuando dice que oremos por la paz de Israel, se refiere a que un día, al final de los tiempos, cuando Cristo venga y establezca su reino sobre la tierra, entonces y solo entonces habrá paz y justicia sobre la tierra. Y de esa paz y esa justicia va a salir desde Jerusalén, donde Cristo Jesús va a estar reinando. Entonces habrá paz. Y la Biblia nos llama a que oremos por la paz de Israel, para que un día, ese día que venga, haya paz, finalmente. Porque hoy día, como te digo, hay sosiego, hay angustia, hay pánico. Vivir en Israel es vivir en pánico, que de un momento a otro te caiga una bomba en la cabeza. Es muy crítico, muy angustioso. De verdad que sí, vivir bajo la amenaza de las balas y de bombas. Oremos por Israel, el pueblo de Dios, así como nosotros también lo somos. Don Roberto, Bien, bueno, muchas gracias, hermanos, a todos por habernos acompañado. Ya saben, nos vemos la próxima semana y vamos a pedirle a nuestro hermano Alfonso que nos despida con una oración, dándole gracias a Dios por esta clase. Ok. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta clase, Señor, tan, tan abundante en sabiduría, Señor, y que nos des el poder para poder entender tu palabra y tu profecía, guiándonos siempre en tu palabra. Padre mío, Padre Santo, bendice, Señor, a esta organización que hace posible, Señor, darnos estas clases, Señor, y bendice a cada uno de los profesores, a cada uno de los pastores, Señor. Guárdalos, Señor, de todo peligro, Señor. Líbralos, suple sus necesidades, resuelve sus problemas y sana sus enfermedades. Igualmente de todos mis compañeros de esta clase y de las congregaciones donde ellos pertenecen. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén.